Nakamas, después de un largo rato de ausencia les traigo un nuevo video. En esta nueva serie de vídeos les hablaré acerca de depredadores prehistóricos. En este primer capítulo hablaré sobre el Dunkleosteus, espero que lo disfruten. El Dunkleosteus se caracterizaba principalmente por poseer una cabeza acorazada provista de unas mandíbulas armadas con unas cuchillas dentales poco usuales, además de un gran tamaño. Se estima que el Dunkleosteus medía más o menos entre 4 y 6 metros de longitud, pesando aproximadamente 1 tonelada. El cráneo y parte del tórax estaban recubiertos por placas óseas que se articulaban formando una armadura, pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Esta armadura, aunque era rígida, se componía de suturas en las cuales se insertaban músculos, ligamentos y, en algunas de ellas, se formaban articulaciones. Las mandíbulas carecían de dientes verdaderos y estaban dotadas de un juego de cuchillas dentales, con las que podía despedazar carne y triturar huesos. Del resto del cuerpo no se ha descubierto material fósil, lo que indica que sus vértebras fueron cartilaginosas o muy poco osificadas, explicando su fragilidad para la fosilización, análogo de los tiburones. Sin embargo, es comúnmente representado con 2 pares de aletas, una dorsal y una cola asimétrica, basándose en esqueletos de placodermos parecidos. El cráneo, más el escudo torácico, medía 1,3 metros a su punto más amplio, y las placas de su armadura 5 centímetros de grosor. Sus cápsulas nasales no estuvieron fusionadas al resto de la bóveda craneal, algo que distingue a los placodermos de los demás vertebrados con mandíbulas. Al igual que todos los artródiros, Dunkleosteus tuvo una articulación que se ubicaba entre las placas dorsales y el cráneo, conocida como epaxial, que le hubiera permitido alzar la cabeza hacia arriba, y por tanto cazar grandes presas con facilidad. Los artródiros también poseían esqueletos osificados hasta cierto grado, tanto internamente como externamente. El típico tejido superficial de los huesos dérmicos de Dunkleosteus no era dentina, como en la mayoría de los peces, sino un tejido único de los placodermos, conocido como semidentina. La microestructura de un hueso de Dunkleosteus tuvo que ser muy similar a la de un hueso común, ya que era poroso y daba forma a un tejido esponjoso en la capa media de los huesos dérmicos. Historia del Dunkleosteus. Los primeros restos de Dunkleosteus fueron descubiertos por el geólogo J. Terrell en 1867, a las orillas del lago Erie, en Sheffield Lake. Constaban de un cráneo parcial y una placa dorsal del escudo torácico, posteriormente destruidos en un incendio de Elyria. Después de haberse hallado más fósiles del animal, el geólogo John Strong Newberry les dio el nombre de Dimittis Terrell en 1873, en honor a su descubridor. Eventualmente, Newberry mostró un gran interés en Dunkleosteus, por lo que dedicó años a la búsqueda y estudio de sus fósiles, denominando erróneamente a muchos de ellos como especies del género, en ese entonces conocido como Dimittis. Otro experto que realizó varias investigaciones y trabajos fue el profesor Charles R. Eastman, quien describió varios géneros de artródiros tales como Cocosteus y una especie de Dimittis, hoy asignada dentro de Dunkleosteus. Aunque docenas de especímenes, incluyendo cráneos completos, fueron descritos hasta comienzos del siglo XX, no se ilustraron reconstrucciones precisas de Dunkleosteus durante 6 décadas desde su descubrimiento. Clasificación del Dunkleosteus. Dunkleosteus pertenece a la familia Dinichtidae, la cual se nombró en base al Dinictis. Durante varios años, dicho género sirvió como un taxón reciclable, en que muchos dinítidos y otros artródiros eran clasificados entre sus especies, hasta que nuevos estudios dividieron al género en 3, Dunkleosteus, Dinictis, y Asmanosteus. Al perder especies por motivo de la nueva taxonomía, el mismo Dinictis terminó siendo muy poco conocido al pasar los años, y mientras no se haga una reinvestigación de su escaso holotipo, no se podrá determinar si efectivamente es sinónimo o no de Dunkleosteus, como mucho se especula. Este género se nombró en honor a David Dunkle, antiguo director de paleontología vertebrada del Museo de Cleveland de Historia Natural. Los 3 géneros continuaron siendo un grupo que funcionó como reciclable para nuevas especies, hasta que muchos de sus miembros se reclasificaron y reordenaron debidamente. Actualmente, la familia contiene 11 géneros válidos y uno dudoso, siendo Dunkleosteus el más grande y popular de todos. Especies de Dunkleosteus. Existen al menos 10 especies diferentes de Dunkleosteus descritas hasta el momento. 1. De Terrelli.
Esta es la especie de mayor tamaño y mejor conocida del género, tenía un hocico redondeado. Los restos fósiles de Deterrelli han sido hallados en estratos de finales del Devónico desde el Fameniano superior hasta el Frasniano superior en los Estados Unidos, esquistos Huron y Cleveland de Ohio, Coneaught de Pensilvania, esquisto Chattanooga de Tennessee, la formación Los Burro, California, y posiblemente la brecha de Ives en Texas y Europa. 2. De Belgicus. Conocido de fragmentos descritos del Fameniano de Bélgica. 3. De Denisongi. Conocido de una placa dorsal media pequeña, de apariencia típica para Dunkleosteus, pero mucho menor de lo normal. 4. De Marsaisi. De Marsaisi se refiere a los fósiles de Dunkleosteus hallados en estratos de finales del Devónico del Fameniano inferior de los montes Atlas en Marruecos. Difiere tanto en tamaño. Los cráneos conocidos promedian 35 centímetros de longitud y en forma de Deterrelli. En De Marsaisi, el hocico es más estrecho, y puede poseer una fenestra pospineal. Muchos investigadores lo consideran un sinónimo de Deterrelli. H. Schulze considera De Marsaisi como miembro de Asmanosteus. 5. De Magnificus. Un placodermo grande del esquisto Rinestre del Frasniano de Nueva York. Fue descrito originalmente como Dinichthys magnificus por Usakov y Bryant en 1919, y luego como Dinichthys mirabilis por Eames en 1932. Dunkley y Lane lo trasladaron a Dunkleosteus en 1971. 6. De Missouriensis. Conocido de fragmentos del Frasniano de Missouri. Dunkley y Lane lo consideraron como muy similar a Deterrelli. 7. De Newberry. Conocido principalmente de una placa infranatal de 28 centímetros de largo que tiene una prominente cúspide anterior. Hallado en una sección del Frasniano del grupo Genesee de Nueva York, y originalmente descrito como Dinichthys newberryi. 8. De Ambliodoratus. De Ambliodoratus es conocido de algunos restos fragmentarios de estratos del Devónico superior de Kettle Point, Canadá. El nombre de la especie significa lanza roma y se refiere a la forma en que las placas nucal y paranucal en la parte posterior de la cabeza crean una apariencia de cabeza de lanza despuntada. Aunque solo se conoce de estos fragmentos, se estima que habría medido cerca de 6 metros de largo en vida. 9. Derbavery. Derbavery es una pequeña especie, posiblemente de 1 metro de longitud, conocida a partir de una bóveda craneal sin aplastamiento, hallada en una concreción de carbonato hallada en el fondo del esquisto Hurón, en los estratos del Fameniano de Ohio. Aparte de su pequeño tamaño, tenía ojos comparativamente grandes. Debido a que Derbavery fue hallado en estratos directamente por debajo de donde se hallaron los restos de Deterrelli, se ha sugerido que Derbavery pudo haber dado origen a Deterrelli. El nombre de la especie conmemora a Clarence Raver de Waukegan, Ohio, quien descubrió la concreción en la que se encontró el holotipo. Algunos fósiles del cráneo y escudo torácico demuestran que Dunkleosteus presentaba tendencias caníbales, ya que presentan mordidas que coinciden con su misma dentadura y que posteriormente no se curaron. Es frecuente encontrar fósiles de Dunkleosteus junto a huesos semidigeridos y poco masticados de otros peces, de los que se especula que rutinariamente los vomitaba, en vez de digerirlos. A partir de varios especímenes, se desarrolló un modelo en computadora con el que se comprobó que Dunkleosteus poseía una mordida realmente poderosa, que fue quizás la más mortífera de todos los peces, y que solo sobrepasan grandes cocodrilos y dinosaurios. Los cálculos indican que las cuchillas frontales mordían a una presión de 5.363 newtons, mientras las laterales a una de 4.414. Anteriores investigaciones especularon que la mordida era fuerte pero lenta, sin embargo este mismo estudio demostró que el cráneo, al poseer varias articulaciones, adquirió también una mordida extremadamente rápida. Los fósiles más comunes de Dunkleosteus son las placas de su armadura, y muchas de estas suelen provenir de individuos juveniles o semiadultos, algo que ha permitido análisis y estudios sobre su crecimiento. Al compararse esqueletos parciales de dos especímenes, uno adulto y otro juvenil, se pudo notar que en el cráneo del individuo más pequeño ciertas cavidades eran distintas, lo cual indica que al crecer las placas se iban fusionando, algo interpretado como un rasgo ontogenético. Dunkleosteus coexistió con tiburones, acantodios, artrópodos, moluscos y otros placodermos, a los cuales cazaba. Es muy probable que este depredador se haya encontrado al tope de la cadena trófica de su ecosistema, pasando a ser denominado superpredador.
En Norteamérica, algunos de sus fósiles se han excavado en pizarras de Pensilvania y Nueva York en las que es habitual encontrar depósitos de aguas costeras, ríos, estuarios y del antiguo delta de Catskill, aunque, como muchos artrópodos, es más común hallarlos en pizarras oscuras, cuyos sedimentos depositan un antiguo mar estancado y relativamente profundo conocido como Kaskaskia, que se extendía por las costas del suroeste de Euramérica. Esto señala que Dunkleosteus habitó en zonas fóticas, ya que las profundidades de este mar eran anóxicas debido a su estancamiento. Aunque las poblaciones de Dunkleosteus abundaban en estos ecosistemas, los hallazgos en Europa y Marruecos demuestran que su distribución fue, en general, mucho mayor, y que debió recorrer todo el continente de Euramérica, llegando incluso a las costas de Gondwana. Es posible que Dunkleosteus haya vivido y cazado también en mar abierto, aunque a menor escala. Bueno, eso es todo, nakamas. Comenten qué les pareció esta nueva sección, no olviden dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.